Nos encontramos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, donde desde el 4 al 6 de diciembre de este 2024 se está desarrollando un coloquio internacional. El coloquio internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica entre asedios y resistencias, que es una iniciativa conjunta entre Claxo, también los centros miembros de Centroamérica de Claxo, pero también junto a una importante cantidad de grupos de trabajo que están participando de actividades totalmente nutridas. Realmente son 3 jornadas muy, pero muy importantes. Tenemos el lujo y el placer de recibir ya un conocido de la casa. Ha estado en una entrevista hace unos meses que hizo Eric Domer cuando estaban, si no me equivoco, en el marco de LASA en Bogotá, Colombia. Nos encontramos con Carlos Figueroa Ibarra, que es sociólogo y profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, especialista en estudios de procesos políticos y violencia de Guatemala en conjunción con procesos políticos de México. Carlos, gracias por estar en Claxo TV nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Carlos, yo creo que hay muchas cosas para hablar. Vivimos un momento en el cual daría la sensación que más que nunca está en disputa una cantidad de sentidos y de cuestiones, con un avance muy brutal de las extremas derechas en algunos lugares de nuestro planeta, mientras que se siguen dando procesos transformadores muy potentes, como el que hay en México. ¿En qué momento se encuentra México al día de hoy, después de lo que fue el gobierno de AMLO, con un cambio de gobierno profundamente revolucionario, no solo porque es la primera mujer presidente, sino porque no hubo inconvenientes entre una gestión y otra, porque fue una transferencia unificada y porque hay lógicas de continuidad? Bueno, yo creo que estamos viviendo en México el proceso progresista más consolidado de América Latina. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar el informe que hizo Claxo, donde habla de los 2 ciclos progresistas, los 2 tiempos del progresismo en América Latina, y califica al segundo como un proceso progresista menos radical, más atemperado, mientras que por otra parte la derecha es ahora más enconada y más agresiva. Una derecha que yo califico de carácter neofascista, ¿no? Y México está sucediendo lo contrario. En México logramos ganar con 36 millones de votos, casi el 60% de los mismos. Logramos mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, y el progresismo gobierna hoy 24 de las 32 entidades del país. Es entonces Morena hoy un partido hegemónico, y esto le permite entonces a la Cuarta Transformación construir lo que se le llamó metafóricamente el segundo piso. Y el segundo piso lo estamos viendo ya con la sucesión de reformas constitucionales que estamos observando en estos primeros 60 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. La más importante de esas reformas es la reforma judicial, porque va a permitir que en México se desmonte, digamos, la trinchera que la derecha tiene en el país, en el seno del Poder Judicial. Y esto no es ninguna novedad. El Poder Judicial es la trinchera de la derecha en todos aquellos países donde gobiernan progresismos. En la Argentina se le dice el Partido Judicial, que yo lo uso incluso como un término que tomo prestado de la Argentina para hablar del Poder Judicial en México. Y ya no digamos aquí en Guatemala, donde el Poder Judicial es el nido no solamente de la derecha, sino de los poderes delincuenciales, ¿no? Entonces, el hecho de que en México estemos reformando eso, que hayamos inscrito en la Constitución, como derecho de Constitución, el tema del salario mínimo, el tema de un conjunto de prestaciones sociales, la ley para los pueblos indígenas, incluso que se haya firmado un decreto de igualdad sustantiva para la mujer. Todo esto implica transformaciones que estamos viviendo hoy en México, que lo que están
lo que nos evidencia es una profundización de la cuarta transformación. Carlos, sucedió en un sinfín de lugares, después hablaremos de Guatemala para ver tu interpretación con respecto a esto, pero que no necesariamente el acceso a un gobierno implica el acceso al poder real. Digo, ¿qué ha sucedido en México para que se equiparen ambas cosas y para que eso no quede distanciado uno del otro? Bueno, mira, en México evidentemente creo que se cumple, en menor medida que en otros, que el acceso al gobierno no significa el acceso al poder. Ganamos el gobierno, no ganamos el poder, se decía desde la época de Allende. Yo me acuerdo que era un joven cuando oía esa aseveración para Chile. Y en México efectivamente así sucedió, se ganó una parte, se ganó el gobierno, pero también se ganó una parte importante del poder desde el 2018, porque tuvimos mayoría simple en ambas cámaras y no se perdió esa mayoría en las elecciones intermedias. Y ahora incluso se reforzó porque se pasó de mayoría simple a mayoría calificada y ahora se va por una reforma del Poder Judicial que le va a arrancar a la derecha ese Poder Judicial, lo cual no quiere decir que ese Poder Judicial se vuelva gobiernista porque sería totalmente antidemocrático. Entonces yo creo que en México estamos viviendo un proceso inédito y yo creo que la punta, el aspecto puntual, medular de la cuarta transformación, lo repitió Andrés Manuel una y otra vez, es la separación del poder político con respecto al poder económico, ¿no? Esa es digamos, la piedra angular de la transformación y yo creo que es la piedra angular de cualquier transformación. En la medida en que es una transformación hecha por métodos democráticos, en la medida que es una transformación en la que todavía existe el capital es un actor con el cual hay que contar, ¿verdad? En la medida que existen partidos políticos de la derecha, lo fundamental ahí es que los que verdaderamente gobiernen, los que verdaderamente ejerzan la conducción del Estado, sean aquellos que fueron los elegidos, no los poderes fácticos. Y esto es el aspecto medular que estamos viendo hoy en México. Carlos, ¿cómo ves en los análisis más prospectivos en relación al mapa geopolítico mundial? Muy complejo, por cierto. ¿Cómo ves el triunfo de Trump el próximo enero con la Asunción? ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar en la relación con México? Entendiendo de que, bueno, es una relación muy cercana a la de Estados Unidos y México, de necesidad mutua, pero también de mucha presión por parte de Estados Unidos a veces hacia México. ¿Cómo ves esa relación con Claudia Sheinbaum? El problema, y esto lo estoy diciendo no como un calificativo, sino como una realidad objetiva, es que vamos a tener como el ocupante de la sala oval de los Estados Unidos a un tipo que es impredecible y que muy probablemente sea un sociópata, pero que además también expresa, digamos, un sentir mayoritario en los Estados Unidos. Y esto es lo que es verdaderamente preocupante. Hoy Trump ganó, no solamente con el voto electoral, como cuando ganó la primera vez ante Hillary Clinton, sino hoy ganó con el voto popular. 73 millones de estadounidenses votaron por Trump. Y Kamala Harris y el Partido Demócrata fueron derrotados. Esto le da un poderío a Trump que se une a los rasgos de su personalidad. Y ya tenemos una primera muestra. No ha tomado posesión todavía y ya ha empezado a hacer amenazas como, por ejemplo, cerrar la frontera y poner aranceles del 25% a México, a Canadá y de 10% a China. Las dos medidas resultan totalmente inviables y son un balazo en el pie para los propios Estados Unidos. ¿No lo van a aceptar los propios productores, entiendo, de Estados Unidos? ¿Tampoco? Mira, esto le originó a México una devaluación pequeña del peso, temporal, pero también le hizo perder a las grandes empresas automotrices como la General Motors o la Ford, le hizo perder miles o cientos de millones de dólares en la bolsa de valores con un decrecimiento del valor de sus acciones. Esto te muestra que Estados Unidos, pese a Trump,
tendría un margen limitado de maniobra para poder efectuar este tipo de medidas. Yo no sé hasta qué punto son ocurrencias temporales, bravuconadas. El hecho cierto es que después de la respuesta que dio Claudia Sheinbaum en una carta muy puntual, en la que dijo que el problema de la migración, el problema de la droga, no se solucionaba con aranceles, porque a ellos, ustedes ponen un arancel y nosotros vamos a poner otro arancel, hasta que la cosa se vuelva inmanejable para los tres países. Después hubo una conversación entre Trump y Sheinbaum y, como decimos en México, Trump le bajó 2 rayitas al volumen, porque se dio cuenta que pues tenía que medirse, y eso fíjate que hasta favoreció, porque los índices de popularidad de Claudia son muy altos, 78% en el momento actual, y esto reforzó la imagen de una presidenta enérgica, que va a saber mantener la dignidad de los Estados Unidos frente a un gobierno que va a ser complicado como el de Trump. Viajamos a Guatemala, donde nos encontramos, ¿te parece, Carlos? Y en ese sentido, primero, digo, no en orden, pero digo, hablábamos de Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y Guatemala también está muy ligada a cuestiones relacionadas con lo migratorio y otras cuestiones más. Digo, ¿cuál es tu análisis de eso? Porque entiendo que puede haber ahí también modificaciones grandes. Bueno, yo creo que la principal interrogante que tenemos ahora es ¿qué va a pasar con las fuerzas más reaccionarias de Guatemala, que además están asociadas a poderes delincuenciales y de corrupción? El llamado Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos es una coalición informal que comprende 4 grupos. En primer lugar, los funcionarios venales de turno de cada gobierno. En segundo lugar, el crimen organizado, el narcotráfico, que aquí es muy importante y que son como extensiones de los grandes cárteles del narcotráfico en México. En tercer lugar, la derecha neofascista, que es la parte más importante de la derecha en este país. Y en cuarto lugar, un poder que no se habla mucho, que es el poder empresarial. La lógica común dice que el Pacto de Corruptos no comprende a los grandes empresarios. Yo digo que sí, que forman parte consustancial, sobre todo el grupo llamado el Grupo de los 8, que son los grandes monopolios que existen en este país y que se han beneficiado ampliamente de toda la corrupción del Estado. La gran pregunta es, ¿el gobierno de Trump va a fortalecer a este grupo que ha tenido un tropiezo muy importante con la pérdida de las elecciones en el 2023? La experiencia muestra que el Pacto de Corruptos avanzó de manera muy importante con la primera presidencia de Trump. Y con la primera presidencia de Trump hubo un retroceso en materia de administración de justicia transicional y de justicia contra la corrupción en este país. Esto posibilitó una embestida, con ánimo vengativo por parte de este Pacto de Corruptos, que llevó a aproximadamente unas 100 operadores de justicia al exilio, a la persecución. Y fue un retroceso, y ese retroceso fue medianamente contenido con la administración Biden, que yo creo que es la administración Biden la que incluso creó condiciones para que el presidente Arévalo pudiera tomar posesión el 15, porque se retrasó, el 15 de enero de este año. Entonces, con esos antecedentes hay que ver qué cambios va a haber en la política de exterior. Sobre todo que ahora el Departamento de Estado va a estar en manos de Marco Rubio, que es un ultraderechista, anticomunista, de carácter neofascista también, y que ha tenido, digamos, relaciones, yo diría como de simpatía abierta o vergonzante con todos estos grupos que están acá. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que fueron personeros significativos del Pacto de Corruptos los que celebraron ampliamente el triunfo de Trump, porque piensan que con el triunfo de Trump la situación
va a cambiar en relación a cómo la mantenían con la administración demócrata. Más allá del contexto internacional que evidentemente genera cimbronazos a nivel interior en Guatemala, ¿cuáles son los grandes temas en Guatemala? Entiendo que desigualdades, entiendo que justicia, pero ¿qué otros grandes temas son? Bueno, el gran tema que es el que está esperando toda la población en Guatemala y que es fundamental que se observen avances y no va a haber una gran decepción, es el tema de acotar el poder del pacto de corruptos. Eso es, digamos, lo que está ocasionando una gran impaciencia, porque el gobierno actual no ha podido desembarazarse de la reina en el tablero de ajedrez, digamos, en las piezas del pacto de corruptos, que es la fiscal general, Consuelo Porras. No ha podido, digamos, desmantelar el pacto de corruptos, y eso es digamos, un motivo de gran descontento. Pero hay otras cosas en las que el gobierno pues tiene la obligación de avanzar lo más que pueda, en términos de salud, por ejemplo, en términos de educación. Tengo entendido que ha hecho avances en estos meses. No se puede avanzar todo lo que se quisiera, porque son apenas 10 meses, ¿verdad? Pero tiene que avanzar eso. El otro gran reto que tiene es, el gobierno tiene que tener una política de comunicación eficaz de estos logros que está teniendo, porque lo que se está viendo es que no lo está haciendo, y entonces los avances que está teniendo no son percibidos por la masa de la población, ¿no? Otro gran tema que tiene enfrente es que tiene que revertir el hecho que el propio presidente dijo cuando era presidente electo, de que el 40% del presupuesto público se va por el caño de la corrupción. Imagínate tú. O sea, es monstruoso la sangría que sufre los dineros públicos merced de la corrupción. Y el gobierno pues tiene la tarea de ver cómo rescata ese 40% en un contexto en que también buena parte de la administración pública se asienta sobre burocracias altas y medias que proceden de gobiernos anteriores. Y que están instaladísimas. Que están instaladas, y en un contexto en que el Congreso de la República no lo controla el gobierno, y en un contexto en que el Poder Judicial está virtualmente en manos del pacto de corruptos. Nunca se ha dicho con tanta propiedad la frase que tú mencionaste. Se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. Este es el gran reto que tiene este gobierno, y yo por eso pienso que, digamos, todos los sectores progresistas debemos apoyar a este gobierno, por más mal que nos caigan aspectos determinados de sus políticas o que no estemos de acuerdo con algunos aspectos de lo que hace. Es fundamental que este gobierno se sostenga, porque entonces puede venir algo que sería terrible: el retorno al pacto de corruptos, y hasta con una figura tipo Milei en Guatemala. Carlos, me gustaría llevarte a términos más relacionados con tu vida y con lo personal. Tuviste una vida muy marcada por los exilios, entiendo que por dos países principalmente, como es México y Guatemala, pero las marcas de lo que sucedió en Guatemala entiendo que son enormes en tu vida. Sí, podemos decir que para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, en casos como el mío de una manera más acusada y particular, yo creo que la historia de Guatemala a partir de la segunda mitad del siglo XX marcó profundamente la vida mía y de mi familia. La caída de Arbenz provocó que mi padre, que era un dirigente comunista, un dirigente sindical, se lo mencioné a Eric en la entrevista que tuvimos en Bogotá en julio, pues tuviera que salir al exilio, ¿no? Y mis primeros años de vida, digamos que de los 2 a los 6 años de vida yo viví en México. Yo prácticamente conocí Guatemala a los 6 años y estuve buena parte de mi infancia y de la adolescencia acá. Y luego, pues por fortuna, mi padre, previendo que podía tener alguna implicación que yo continuara en Guatemala,
me mandó a estudiar a México. Yo soy egresado de la UNAM, los 3 títulos que tengo son egresados de la UNAM. Vine a trabajar a Guatemala y luego tuve que salir al exilio porque me amenazó el ejército secreto anticomunista en una lista de 7 personas, de las cuales fueron asesinadas 3, y yo fui uno de los que se logró salvar. Mis padres fueron asesinados el 6 de junio de 1980, y bueno, a partir de eso pues yo tuve que vivir un exilio durante mucho tiempo. 12 años estuve en el exilio, ¿no? Más o menos. Digo porque a partir de ese momento yo pude regresar a Guatemala y vivir como vivo ahora. Esta, por ejemplo, es mi tercer viaje a Guatemala en lo que va del año, ¿no? Y mantengo un contacto muy, muy fuerte con mi patria de origen, al mismo tiempo que pues los avatares de la vida política en México me llevaron a participar durante casi 2 décadas en el movimiento López Obradorista. Tuve la fortuna de ser electo miembro de la dirección estatal de Morena en Puebla y luego ser electo miembro de la dirección nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena como secretario nacional de Derechos Humanos. Uno de los más grandes honores que yo he tenido en mi vida, porque ese Comité Ejecutivo Nacional era encabezado ni más ni menos que por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en efecto, pues lo que sí es cierto es que mi vida, para bien o para mal, ha estado marcada por los avatares de la vida política de Guatemala y México. ¿Cómo se hace para seguir teniendo esperanza de que se pueden cambiar las cosas cuando la tragedia a uno lo marca de manera tan brutal? Bueno, yo creo que para esto pienso que hay que tener dos aspectos. En primer lugar, una empatía indeclinable, digamos, con los condenados de la tierra, ¿no? Y en segundo lugar, un convencimiento ideológico y una conciencia de que por muchas derrotas que tengamos, el sistema que nos derrota es absolutamente inviable. Y lo estamos viviendo ahora. El capitalismo que ha venido triunfando ha sido el capitalismo más feroz. Es un capitalismo que está colocando en un serio peligro de sobrevivencia a la humanidad. No solamente por una catástrofe nuclear, que estamos a 3 minutos de esa catástrofe en el reloj nuclear, con todos estos acontecimientos de Ucrania, y ahora que se va a agregar el tema de Georgia, ¿no? Por los acontecimientos de Taiwán, el enfrentamiento pues con China y con Rusia, sino también porque estamos viviendo un calentamiento global que no va a poder ser contenido en los marcos del capitalismo, ¿no? Para poder ser contenido el calentamiento global tendría que haber crecimiento cero de la economía, y eso es imposible en el capitalismo. Crecimiento cero en el capitalismo es una miseria absoluta, una desigualdad. La única manera, y esto no lo digo yo, lo dice Kohei Saito, un teórico japonés que me ha impresionado profundamente, un muchacho de 37 años, la única manera de tener el crecimiento cero es transformar la economía de una economía dirigida hacia las ganancias, o sea, hacia el valor de cambio, a una economía dirigida hacia la satisfacción de las necesidades sociales, o sea, hacia el valor de uso. Y esto es lo que va a marcar. Ya el socialismo no es un tema, o el postcapitalismo ya no es un tema de justicia social, es ahora un tema de sobrevivencia de la humanidad. Carlos, ¿dónde podemos leerte más? ¿Dónde podemos seguirte para poder encontrar reflexiones tuyas, libros o materiales que te interese compartir? Bueno, digamos que en términos periodísticos, yo publico en varias revistas, artículos de difusión. Está la revista Con Nuestro América, que se difunde para toda América Latina, desde Costa Rica. Escribo aquí en el periódico La Hora, en Guatemala. Escribo también temas más locales en Puebla, en el periódico de Consulta, en El Ciudadano, en Ángulo 7. Y bueno, mis artículos son reproducidos sin que yo sepa por varios medios, ¿no? Y lo cual me hace muy feliz a mí.
En términos de artículos, he estado publicando en revistas de la Argentina, Cuadernos de Marte, que es una revista de la Universidad de Buenos Aires. En la revista del Conflicto Social acabo de publicar un artículo que es del Instituto Gino Germani, ¿no? En la revista Bajo el Volcán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en diversas revistas latinoamericanas, digamos que son indexadas, ¿no? Son revistas académicas. Y los libros, la mayor parte de mis libros han sido editados por la editorial F&G de Guatemala y pueden ser solicitados a esa editorial para que sean vendidos, ¿no? ¿Estás en redes sociales también? Y bueno, en redes sociales estoy, bueno, soy un ¿cómo? Exero, le dicen ahora, antes tuitero, soy un exero mediocre, un facebookero mediano, ¿verdad? Pero ahí hago mi lucha para poder publicar cosas en esas redes, ¿no? Carlos. Bueno, últimamente un compañero mío me llevó a empezar a publicar en TikTok. Pero, bien, en TikTok también. Sí, pero ahorita tengo que volver a retomar porque no he sido un tiktokero muy constante. Voy a empezar a hacerlo, ¿no? Felicitaciones entonces. Muchas gracias, Carlos, un placer enorme. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Claxo por esta oportunidad. Gracias.